Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro viernes de podcast, el contenido favorito de Sin Maquillaje con Mary Vaca. Bueno, hoy quiero presentar al doctor Juan Antonio Morales, el más importante economista de nuestro tiempo. Le llaman el doctor Estabilidad por su papel central en la estabilidad de la economía como presidente del Banco Central de Bolivia, cargo que ha ocupado por 11 años. Bienvenido, doctor Morales. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias, Mary, por la invitación. Encantados de tenerlo aquí en el estudio. Tengo que contarles que el doctor Morales ha estudiado en la Universidad Católica de Lovaina y luego ha sido profesor casi toda su vida en la Universidad Católica Boliviana, pero además ha enseñado en universidades muy importantes de diversas partes del mundo. Les decía que ha sido presidente del Banco Central, antes fue su director, es un referente a través de sus columnas sobre la economía nacional. Con todas esas credenciales, tengo que contarles que aunque ustedes no lo crean, el MAS tuvo el tupé de enjuiciarlo, detenerlo, dejarlo en arresto domiciliario y hasta ahora, 15 años después de iniciado ese juicio, él mismo no termina, sigue. Así es que yo quiero hacer este podcast para conocerlo a profundidad a don Juan Antonio, pero también para hablar de esos temas que pueden ser ingratos. Empiezo preguntándole, don Juan Antonio, ¿qué fue lo más satisfactorio que hizo en su vida y qué fue lo más doloroso que le tocó vivir? Miren, Mary, yo encuentro que para un economista estar en la presidencia del Banco Central es como haber llegado a la cima de las ambiciones profesionales. El trabajo en el Banco Central fue extraordinariamente interesante. eh, con todos sus desafíos, habían también dolores de cabeza. En los años 90 teníamos una crisis bancaria que es un poco como con las epidemias, y era una crisis que había aparecido en casi todos los países de América Latina en los años 90, desde México hasta la Argentina. Entonces, lidiar con esa crisis fue difícil, fue un gran desafío intelectual, ¿no? También un desafío al carácter, porque es difícil tener que resolver un problema donde hay un dilema, o se deja que el sistema financiero caiga y pierdan los depositantes y los ahorristas, o se tiene que emplear recursos públicos para salvarlos, ¿no? En recursos públicos que normalmente son escasos y que podían ser utilizados en otras cosas que salvar los bancos. Pero yo no conozco ningún país, no sé, que deje que sus bancos fracasen. Ujú. Y entonces, ¿la fórmula cuál fue la que encontró usted? ¿El Bueno, equilibrio? la ¿Cuál fue la fórmula, fórmula? bueno, varias, hubo muchas noches, digo noches, porque a veces nos quedábamos hasta las 6 de la mañana con el personal técnico del banco, tratando de encontrar soluciones para una situación muy difícil que se había creado en el país. Teníamos 5 de los 11 bancos de la época que casi fracasan enteramente y que tenían que ser intervenidos, y se les buscó soluciones a cada uno de ellos, ¿no? Hay que decir que al principio todo ese trabajo estuvo a cargo del anterior presidente del Banco Central, el ingeniero Fernando Candia, y que yo heredé la situación después, cuando él pasó al Ministerio de Hacienda, como se llamaba entonces. Ujú. Don Juan Antonio, ¿y cuál fue el hecho más doloroso que le tocó Bueno, afrontar en la vida? yo diría el hecho más desagradable es que habiendo hecho las cosas bien, habiendo hecho las cosas con el mayor esfuerzo, me tomen preso, ¿no es cierto? Un fiscal, el fiscal Hazi Schwarzenegger, que además había sido exalumno de la Católica y compañero de curso de mi hijo, ¿no? El hombre me hace apresar, ¿no? Yo le mostré los recibos del gasto
el Banco Central había recibido un apoyo del Ministerio de Gobierno, como era la regla en esa época, y había un complemento de sueldo personal. Le mostré los recibos, yo despectivamente, son papelitos, no sirven, ¿no? Entonces, y inmediatamente me envió a la FED, ¿no es cierto?, donde debo decir, ¿no es cierto?, que se me trató muy correctamente. El comandante de la FED se portó de una gran amabilidad y muy cooperativo, ¿no es cierto?, aunque estuve un par de horas en las celdas, en los calabozos, ¿no? Y le contaba a Mary, ¿no es cierto?, que bueno, era una experiencia extraordinaria, de una cierta manera, para un hombre que había sido siempre, más bien un académico, estar en la FERN con toda clase, con rateritos y otra gente. Pero también encontré actos de solidaridad, como hacía un frío de Siberia, un frío espantoso. Uno de los presos, que tenía una manta, pues sabía que hacía frío, se sacó la manta y la puso sobre mi hombro, ¿no? Eso fue una cosa extraordinaria, ¿no? Un gesto Que humano un total. gesto humano y de gente que estaba también en una situación penosa como esa de estar en un calabozo, ¿no? Y también después me llevaron a las celdas judiciales, donde un joven capitán me trató muy, muy, muy correctamente, como el coronel comandante de la FED también me trató muy correctamente. Pero debo decirle también, Mary, que uno se da cuenta de la pobreza de nuestras instituciones, ¿no? Bueno, cuando a todos los presos los someten a un examen médico, el médico no tenía ni tensiómetro, ¿verdad? Es la cosa más elemental Claro. y que cuesta, creo, 300 o 400 bolivianos, pero no tenía ni siquiera tensiómetro, ¿no? Pero después encontraron, bueno, la verdad es que yo le declaré de que yo tenía un problema, tratamiento por hipertensión, por tensión alta, y me enviaron a la clínica Copacabana, donde también me trataron muy correctamente. Ujú. Bueno, más adelante vamos a volver porque quisiera saber en qué está ese juicio, porque me llamó la atención saber que 15 años después, porque estos hechos que está relatando don Juan Antonio datan del 2011, ¿no? Exactamente. Entonces me llamó la atención que hasta ahora ese juicio no se hubiera cerrado y además él me contaba que todos sus bienes están embargados y hasta en chiste me dijo que solo no le embargaron el cepillo de dientes, la verdad, ¿no? Pero bueno, más adelante vamos a volver sobre ese juicio. Ahora quiero ir un poquito atrás a sus épocas de juventud, de colegio. ¿Cómo las recuerda? ¿Qué recuerda de esa época aquí en La Ya, Paz? ¿Qué es lo más lindo que atesora? bueno, yo soy cochabambino, Ah, es Cochabamba. no, Mire, no soy no hice la paseño. tarea. ¡Qué Pues, barbaridad! no, entonces, siempre me gustaban las matemáticas y me gustaban las ciencias sociales y traté de reconciliar las matemáticas con las ciencias sociales y encontré que economía podía ser el campo adecuado. Cuando avisé a mis padres de que quería estudiar economía, eh, fue gran punto de interrogación para ellos, y decir, ¿y qué es eso? ¿No? Porque ellos pensaban que uno podía ser ingeniero o abogado o médico, pero economista es una cosa rara. Y me inscribí en la Facultad de Economía de Cochabamba y era la cosa más sorprendente también de la época, ¿no? Esto era en los años 60. Entonces, era el decano de la Facultad de Economía, era don Ricardo Anaya, el doctor Ricardo Anaya, que yo soy Morales Anaya. Ujú. El profesor de matemáticas era Héctor Anaya, hermano de Ricardo. El profesor de ciclos económicos era Iván Anaya, hijo de Ricardo, ¿eh? Y hasta el portero era un señor Anaya. Entonces, imagínense, y el alumno, la profesora de introducción a la economía era Marta Ríos Anaya. Entonces, la Facultad de Economía parecía el dominio de los De los Anaya. No solamente los profesores, había también un alumno, Morales Anaya.
Ajá, qué interesante. Y bueno, y después, ¿cómo se da esa oportunidad de ir a estudiar a Bueno, Lovaina? y yo había estudiado, ya había estudiado en el Colegio San Agustín, de Ajá. los padres, que eran, donde estaban los padres agustinos holandeses Ujú. en San Agustín, y los padres consiguieron becas para varios alumnos en Holanda, y dada la especialidad que yo buscaba, me consiguieron una pequeña beca en Bélgica, ¿no? Ujú. Mi beca, entonces fue estudiar a Bélgica. Después de haber pasado 6 meses en San Simón de Cochabamba, fui a estudiar a Bélgica, eh, y me quedé 8 años en Bélgica hasta sacar mi doctorado. Pero primero la beca fue de los padres agustinos, después había una cosa que se llamaba la Asociación Bélgica-Bolivia, que Ujú. me concedió también una beca, y después el gobierno belga que me dio una beca. Bueno, y para hacer mi doctorado tuve un contrato como asistente en la Universidad Católica de Lovaina, y era ya la universidad la que me pagaba. Bueno, y la pregunta obvia ahora, don Juan Antonio, es ¿por qué usted decidió volver? Porque yo diría que ahora, por ejemplo, los jóvenes que tienen oportunidades como la que usted tuvo, tenderían a quedarse, ¿no? Por la De- situación y de- todo eso. ¿Qué lo hizo volver a bueno, Bolivia? en esa época, ¿no? Y las personas de mi generación, todos pensábamos en regresar al país, a pesar de que todos habíamos vivido nuestra niñez en los años difíciles de la Revolución Nacional, donde había verdaderamente problemas graves de desabastecimiento y también de abuso de derechos humanos, pero todos, sin excepción, pensábamos que teníamos que regresar al país. Cuando digo todos, todos mis compañeros del Colegio San Agustín que fueron a Holanda y yo que estuve en Bélgica, pensé siempre regresar a Bolivia. Mis compañeros de Lovaina también, ¿no? Yo tenía compañeros de Lovaina como Salvador Romero Pitari, Jaime Paz Zamora, ¿no? Ujú. El papá del presidente, Cayetano Llobet y otras distinguidas personalidades. Todos siempre pensábamos en regresar a Bolivia. Qué lujo de generación. Fue un grupo de generación. Y bueno, en Lovaina también en esa época había muchos médicos que habían ido a hacer una especialidad Ujú. a Bélgica, y todos se regresaron después, o casi todos, a Bolivia. Bueno, después, una vez ya instalado en Bolivia, se hizo profesor, docente de varias materias en la Universidad Católica, también trabajó en el Maestrías para el Desarrollo, me contaba. Y desde la academia, usted, ¿qué podría decir? ¿Qué vio en esa época en la economía boliviana? ¿Cuál fue el mayor error que se cometió en la historia económica de Bolivia para que no logremos salir de este Bueno, atraso en el que estamos? Mary, yo diría que un rosario de errores que vienen desde el siglo XIX, y voy a mencionar algunos, pero diré que yo comencé mi carrera académica en San Andrés, en la Universidad Mayor de San Andrés. Estuve en el Departamento de Economía, me había especializado en Bélgica en econometría, que es una mezcla de estadística, matemáticas y economía, y entonces daba econometría. Salvador Romero, que enseñaba en la Facultad de Servicio Social, me embarcó también con una cátedra en reemplazo de un profesor eh, eh, en, eh, en la Facultad de Servicio Social, donde tuve algunos alumnos increíbles, que después han tenido un rol muy destacado, como Gloria Ardaya, ¿no? Ujú. Entonces, la cosa más divertida de la época, divertida y triste a la vez, es que me sacaron de la facultad, me echaron de la facultad por comunista. El segundo- Perdón que que me ría porque, había- claro, no ya, corresponde a su perfil, por eso. no respondía, porque cuando yo entré, el profesor anterior, no sé, les enseñaba a las chicas, digo, la mayoría en chicas, habían
2 o 3 varones, pero la mayoría eran chicas, con el manual de economía de la, de la Unión Soviética, ¿no? El manual más indigesto Claro. que puede haber, ¿no? Y casi imposible de leer y que casi nadie lo lee, ¿no? Entonces yo, contra viento y marea, en esas épocas donde predominaban las corrientes de izquierda, decidí cambiar por el Samuelson, ¿no? Entonces Samuelson, el libro de Samuelson, que era el texto más usado de introducción a la economía, las chicas necesitaban saber qué es un costo de vida, qué es el IPC, el índice de precios al consumidor, y no valor de uso, valor de cambio, y no sé qué cositas más que tenía el manual de la Academia de la Unión Soviética. Entonces, habiendo cambiado contra viento y marea, ¿no es cierto? Habiendo, además, era muy divertido. La gente decía, entonces, si no quiere el manual de ciencia de la URSS, enseña con el libro del francés Raymond Barre. Raymond Barre era 10 veces más conservador que Samuelson, pero como era francés, se les había ocurrido Que de podía que ser él igual. podía ser más progresista, ¿no? Y Raymond Barre era, además de que era un libro malísimo, ¿no? Entonces, pero no era tan malo como el de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Entonces, a pesar de eso, ¿no? De haber cambiado a Samuelson, se me despide después del golpe de Banzer por comunista. De la De la universidad, universidad. de la Universidad Mayor de la UNSA. Después, un amigo que yo tenía en el Perú me acoge en la Universidad Católica del Perú, ¿no? Y allí enseñaba econometría, también en la Universidad Católica del Perú. Terminando, tenía un contrato de 6 meses, terminando el contrato me regresé a Bolivia, pero me regresé al departamento de matemáticas, donde enseñaba un tiempo de investigación operativa y estadística. Pero después de eso, vino de visita un profesor americano, bueno, peruano-americano, Dani Sirotsky, y me dijo, ¿por qué no te vienes a enseñar a la Universidad de Boston por un tiempo? Y estuve en la Universidad de Boston, primero un semestre y después 2 años, ¿no? Llevando a toda la familia. Y es así como comencé un poco mi carrera internacional. Después, bueno, he enseñado en varias universidades en el extranjero, ¿no? Siempre como profesor invitado. No es lo mismo que ser profesor titular, pero era profesor invitado. Y la última invitación que tuve fue en la muy prestigiosa Universidad de Columbia, donde he enseñado durante un semestre. Qué increíble trayecto académico, don Juan Antonio, y se podría decir mirando para atrás, qué bien que lo expulsaron de la universidad, lo sacaron de la Universidad de la UNSA, porque así pudo hacer una maravillosa carrera internacional. Bueno, debo decir que de 2 grandes amigos míos, era que era Charlie Machicado y Salvador Romero. Salvador Romero y era vicerrector de la Universidad Católica, me insistían para que me fuera a la Universidad Católica. Y es por insistencia de ellos que fui a la Universidad Católica, donde he pasado casi 50 años de mi vida. Claro, la mayor parte, ¿no? Don Juan Antonio, yo le preguntaba entonces, desde esa mirada que usted tenía como profesor y todo esto, ¿habrá visto los errores que se han cometido en la economía boliviana? ¿Cuáles? Me decía, son un rosario, los más importantes para aprender de la historia, pues, ¿no? Mire, primero el tratamiento a las poblaciones indígenas del siglo XIX y parte del siglo XX, ¿no es cierto? La ley de exvinculación que les quitaba prácticamente las tierras de los Aylus, que fue completamente abusiva y con un supuesto argumento de modernidad.
lo que creó también creó mucho resentimiento que duró mucho tiempo y mucho temor también. Los que tenemos la edad que tengo yo, ¿no es cierto? Nos acordamos cómo la gente temía siempre que hubiese de nuevo una invasión indígena, como decían, ¿no? Después vino la Revolución Nacional. La Revolución Nacional, eh, bueno, ya desde antes, ¿no es cierto?, con los gobiernos del socialismo militar, que Bush, ya comenzaron a cometer varios errores. El manejo de nuestras riquezas naturales siempre ha sido complicado, ¿no? Y los grandes propietarios mineros manejaron mal, pero los gobiernos como el gobierno del socialismo militar manejaron todavía peor. Vino el MNR, nacionaliza las minas, pero desde el nacimiento de la Comibol, de la Corporación Minera de Bolivia, habían problemas, ¿no? Era una politización extrema, ¿no es cierto? Una indisciplina laboral increíble. La reforma agraria, que tampoco se hizo como debía haberse hecho, ¿no es cierto? Aunque había un poco el criterio, que la gente a veces no sabe, que los Estados Unidos impulsaron reformas agrarias en el Asia después de la Segunda Guerra Mundial y esas reformas agrarias produjeron grandes incrementos de la productividad. Eso no sucedió en el país, ¿no? Y entonces, toda la segunda mitad del siglo XIX, con la excepción, yo diría, del intervalo neoliberal que comienza el 85 y dura hasta el 2005, se fueron cometiendo cantidad de errores, nacionalizaciones, desdolarizaciones, toda clase de errores que finalmente nos han llevado a la situación en que está. Quiero decirle, Mary, ¿no es cierto?, que Bolivia, según varios historiadores económicos, nació en muy buenas condiciones, ¿no? Pero después, por los errores, por la inestabilidad política y la inestabilidad económica, todo lo que habíamos ganado se perdía, ¿no? Y hasta la segunda mitad del siglo XX, Bolivia tenía un ingreso per cápita más bajo que el de América Latina, pero no mucho más bajo. Pero es en la segunda mitad, o sea, a partir del año 50, que Bolivia comienza a atrasarse mucho más con relación a los países vecinos. Aunque hay también de nuevo un paréntesis por los altos precios del petróleo sobre todo, y siendo el precio del petróleo alto, el precio del gas natural también era alto, nuestra principal exportación, tuvimos 10 años de una gran bonanza económica en términos relativos. Entre 2004, antes de que el MAS subiera, y el 2014, la situación económica del país era bonancible por el auge de las exportaciones, ¿no? Pero una vez que comienzan a agotarse los yacimientos de gas natural, que caen los precios de nuestros productos de exportación, la situación se deteriora. Y el gobierno, en vez de reconocer de que había un contexto internacional más difícil, ¿no?, más bien comienza a gastar más y más y comienza a gastar en tonteras, ¿no? A crear fábricas de papitas fritas o cosas por el estilo, cosa que ciertamente las empresas artesanales del país lo hacían mucho mejor, ¿no?, que el gobierno fabricando papitas fritas, o todas las 63 o 67 empresas estatales que se crearon, pero peor todavía, ¿no?, el manejo de yacimientos fue extremadamente incompetente, ¿no? Primero, no solamente no hicieron
bueno, hicieron inversiones en la exploración, pero las hicieron mal o simplemente no tuvieron suerte y no hubo ningún hallazgo significativo de gas natural. Y también, ¿no es cierto?, hubo una sobreexplotación. Si la explotación no hubiese sido tan rápida, probablemente hubiese terminado agotándose el gas natural, pero a más largo plazo. ¿No? Entonces, cometieron esos dos grandes errores. Y después, con las adquisiciones de gasolina y de diésel, hicieron toda clase de malabarismos que terminaron dejándonos en la situación dramática en la que estamos. Ahí está, don Juan Antonio Morales nos ha hecho el listado de errores cometidos por los diferentes gobernantes a lo largo de la historia de Bolivia en el tema económico y nos pone como paréntesis el neoliberalismo, ¿no? La época en que se logró la estabilidad económica en Bolivia. Y sobre eso, don Juan Antonio, suele haber también cuestionamientos en sentido de que si bien se logró la estabilidad económica que tanto ansiábamos los bolivianos, también se produjo una desigualdad entre bolivianos. Efectivamente, Mary, yo creo que no se le prestó suficiente atención al empeoramiento de la distribución del ingreso, ¿no? Es cierto que la pobreza en términos de necesidades básicas cubiertas había disminuido, ¿no es cierto? Pero, en cambio, se había producido una gran desigualdad en la distribución del ingreso. Los economistas utilizan un criterio que llaman el coeficiente de Gini, que es el coeficiente de Gini, cuanto más cerca de 1 está, ¿no? Eso indica mayor desigualdad, ¿no? Y Bolivia estaba con 0,60. Se había convertido en el país más desigual de América Latina, solamente después de Brasil. Qué interesante todo este trayecto histórico que nos trae, porque claro, llama la atención saber que si bien avanzamos a un ritmo tan lento que nos vamos quedando muy atrás del resto de los países de la región. Mire, sobre todo hemos tenido una trayectoria con sacudones, ¿no? Hay momentos en que la economía crecía bien, ¿no es cierto? A un ritmo razonable, el empleo crecía bien, ¿no? Pero después venían esas crisis espantosas, ¿no? Acuérdense, los años del primer gobierno de Banzer, ¿no es cierto?, también fueron años de una cierta prosperidad, ¿no? Pero después, en esa prosperidad, se fue incubando la crisis que después le tocó manejar al doctor Siles Suazo y que no la manejó bien. Pero la crisis no la había creado Siles Suazo, venía desde las épocas del primer gobierno del presidente Banzer. Bueno, pero y entre todos los errores que nos acaba de mencionar don Juan Antonio, hay más cuentas en este rosario en la época del MAS, ¿no? Fíjense todo lo que nos ha señalado. Y yo me pregunto, ¿cómo es que Luis Arce, habiendo sido el economista del gobierno de Evo y luego haber sido presidente, cometió todos estos errores, habiendo tenido estudios en Inglaterra? Mucha gente nos dice, bueno, habiendo pasado 18 años en el Banco Central, Luis Arce, debía haber aprendido algo, ¿no? Y aparentemente no aprendió mucho, ¿no? Pero también tengo que decir, ¿no? Para ser completamente honesto, que Luis Arce era un buen funcionario en el Banco ¿Fue tu Central. funcionario? Yo lo conocí mucho como funcionario en el Banco Central. Era un buen funcionario, pero no era un brillante funcionario, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió cuando lo nombraron ministro de Economía, el presidente Morales lo nombró, ¿no? Porque yo dije, bueno, Dios mío, finalmente Lucho Arce, al máximo lugar que llegó en el Banco Central fue a ser subgerente de una gerencia de operaciones internacionales, y llegó allí, y no llegó más allá, porque había gente que era mucho mejor que él.
Claro, no se podía entonces esperar brillantez cuando fuera ministro y peor cuando fuera No, presidente, ¿no? no, no, absolutamente, no. Pero era un buen funcionario, no, Bueno, no, no. Hay gente que dice, no, debió ser presidente. Era un buen funcionario, aunque los cínicos dicen, como yo le decía hace un momento, en los 18 años que pasó en el Banco Central, no aprendió nada. algo ha debido aprender, ¿no? Mm, Bueno, vamos a ir a una breve pausa para que mm. respiremos un poquito, tomemos agüita y ahorita volvemos. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715-55-170. Estamos de regreso en nuestro viernes de podcast hablando con el doctor Juan Antonio Morales. Nos está dando lecciones de economía, de humanidad, de lo social también, ¿no? Y me llamó la atención, de hecho, mirando sus datos, que no solo había escrito usted sobre economía, ¿no? Sino de otras áreas más. Cuéntenos un poco sobre eso. No, mira, cuando la gente me pregunta al extranjero cuál es su especialidad, yo siempre respondo Bolivia, ¿no? Yo siempre he tenido en mente en Bolivia, siempre he estado reflexionando sobre lo que pasa en el país. He estado leo mucho, ¿no? Y leo mucho sobre lo que se produce en el país y participo mucho en el debate público también, ¿no? Entonces, ahora, temas, bueno, un tema en el que está a mitad de economía, en mitad social, mitad epidemiología, fue con el COVID. Entonces le presté mucha atención al COVID y hice una publicación que salió en la revista de la Católica, del Instituto de Investigaciones de la Católica, y sorprendentemente esa mi publicación tuvo muchísimas repercusiones afuera, ¿no? A cada rato me invitaban que continuara trabajando sobre el mismo tema, que pudiera, que si yo sé, las asociaciones europeas sobre todo, me pedían que siguiera trabajando sobre el tema. Pero entre tanto, yo cambié de interés. Teníamos otra crisis que era tal vez más grave que la del COVID, que era la crisis macroeconómica, que ya la habíamos visto venir, y hablo en plural, no por mí, sino por con varios colegas, desde el 2017, ¿no? Desde el 2017 ya comenzó una salida de capitales del país. Había ya muchos rumores de que el tipo de cambio se devaluaría, ¿no? Entonces, ya la situación era bastante difícil. Yo tengo que decir que, a diferencia de muchos de mis colegas, yo creo que vi venir la crisis ya desde el 2006, 2007, ¿no? Yo dije, con esta situación, no, esto no va a funcionar. Por ejemplo, la nacionalización que se hizo de YPFB.
tan improvisada, sin tener la gente, sin tener los capitales, ¿no?, para hacerla bien, ¿no es cierto?, terminó en el fracaso en que se tiene ahora, ¿no? Y varias cosas más de ese tipo, ¿no? Una expansión muy grande del sector público, muy imprudente, yo diría, del sector público, que ha causado la situación en la que estamos ahora, ¿no? Ahora el gobierno se jactaba mucho de los éxitos de la nacionalización de yacimientos. La nacionalización de yacimientos, a mi entender y al entender de gente que conoce más que yo al mercado del petróleo y el gas natural, fue un rotundo fracaso. Ujú. Claro, y la verdad es que yo recuerdo cómo el MAS se burlaba de ustedes cuando le advertían que va a haber una debacle económica, que están gastando muchísimo sin tener los ingresos que eran necesarios. A partir del 2015 empieza la caída de las reservas internacionales y los acusaba de ser vendepatrias, de ser entreguistas, ¿no? De todo. A usted, Gonzalo Chávez, era como, viene el lobo, nunca llega el lobo. A los opinadores, como llamaban, los Exacto. opinadores, los vendepatrias, los más cultos nos llamaban Casandras agoreras, ¿no?, entre que siempre estábamos anunciando una crisis y la crisis no venía, que siempre gritábamos robo, robo, y que el robo no venía, ¿no? Pero el robo tardó en venir, pero vino. Vino, y estamos sufriendo ahora las consecuencias, ¿no? Ahora estamos viviendo las consecuencias con una situación económica extraordinariamente difícil. En estos días he estado leyendo el informe preparado por Harvard, el informe preparado por Ricardo Hausmann, a quien conozco muy bien, y sus colaboradores, ¿no? Y la situación es dramáticamente compleja, ¿no? Es muy, muy compleja. Entonces, yo creo que a todos los bolivianos nos toca poner el hombro a la situación, ¿no?, y decir, bueno, ¿cómo podemos salir adelante? ¿Cómo podemos contribuir a salir de una situación tan difícil? Margaret Anstie, que fue representante de Naciones Unidas en Bolivia durante muchos años, y a principios de la Revolución Nacional, me dijo una vez, ¿no es cierto?, los bolivianos son expertos en brinkmanship, que quiere decir correr hasta el abismo, prepararse a tiempo. Y eso tenemos que hacer, ¿no? Parar a tiempo, tener que hacer las correcciones que sean necesarias, y hay muchas correcciones, sobre todo en el campo fiscal, que hay que hacer. Además, el contexto internacional tiene aspectos favorables, pero también tiene aspectos que son difíciles, de difícil manejo. Por ejemplo, la subida del precio del petróleo. El precio del petróleo, el precio internacional del petróleo, por la guerra en Irán, está fluctuando alrededor de $100 el barril de petróleo, ¿no? Por el lado positivo, en cambio, y para no ser completamente pesimistas, ¿no?, estamos con precios extraordinarios para el oro, para la plata, para el estaño, fíjese, Mary, lo que fue nuestra exportación tradicional durante muchísimos años, ¿no? Estamos con $53,000 la tonelada de estaño, ¿no? El zinc está con muy buenos precios. Entonces, en metales nos está yendo muy bien. Una distinguida empresaria me decía, ¿no es cierto?, los dos productos que yo tengo, que son café y tungsteno, están con precios extraordinariamente altos, precios internacionales muy buenos. Entonces, Bolivia debería poder aprovechar esa coyuntura internacional. Ahora, claro, es cierto que uno nunca sabe cuánto va a durar esa coyuntura tan favorable, ¿no es cierto?, porque depende mucho también de los caprichos del señor Trump. Pero bueno, podríamos tratar de ver, bueno, agarrar las oportunidades que tenemos. Es cuestión de que nos organicemos y podamos producir y podamos exportar.
Hausmann insiste mucho en que la recuperación duradera de este país vendrá con la recuperación duradera de las exportaciones. Muy bien, ya ha empezado a darnos las lecciones basado en el informe de Harvard Lab, pero quiero leer algunos comentarios que estamos recibiendo, don Juan Antonio. A ver, nos escribe Javier Aliaga y dice, pocos economistas en Bolivia tienen la trayectoria, la honestidad intelectual y la capacidad analítica de Juan Antonio Morales. Qué lamentables los momentos injustos en su vida personal. Luego vamos a hablar de eso más a detalle. Eduardo Pando nos escribe y nos dice, Juan Antonio, ¿cuál debería ser el lugar de los economistas en la situación actual? ¿Cuál debería ser nuestro horizonte como país? También nos escribe Carlos Hernán Roda Céspedes y nos dice, admirable profesor Juan Antonio Morales, un orgullo haber asistido a sus clases de macroeconomía. Bueno, entonces le dejo con la pregunta de Eduardo Pando, que dice, ¿cuál debería ser el lugar de los economistas en la situación actual y cuál debería ser nuestro horizonte económico como país? Bueno, el chiste, no chiste, porque es de que los economistas somos pesimistas por naturaleza, y que la economía, dicen en inglés, es una dismal science, una ciencia siempre pesimista, pensando que lo peor va a ocurrir. Yo creo que los economistas tenemos un papel sumamente importante en advertir a las autoridades. Primero, no tomarse por autoridades, los economistas, como los empresarios, con raras excepciones, en general son muy malas autoridades, ¿no? Pero sí tenemos que contribuir con nuestra ciencia, en respuesta a Eduardo, ¿no? A que no se cometan errores que son obvios y que son bien conocidos por experiencias internacionales, por la misma literatura académica, ¿no es cierto?, y científica, y que no caigamos en los errores en los que hemos caído tantas veces en el país y en otros países. Bolivia no es una excepción, que casi todos los países de América Latina en un momento u otro han tenido crisis económicas. Para mencionar a nuestro vecino más próximo, que es la Argentina. La Argentina está viviendo casi toda su vida en crisis desde los años 1930, yo creo, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que alertar, que advertir, ¿no es cierto?, que señalar, ¿no?, dónde nos está apretando el zapato, ¿dónde podemos aprovechar oportunidades como la que yo mencionaba en este momento, con los precios de los metales y de las exportaciones, ¿no? Entonces, ese es el papel que tenemos los economistas, sobre todo un papel de asesoramiento, de alerta, de alertar a la población también y contribuir a la formación de expectativas de la población. En cambio, meternos a políticos, ¿no es cierto?, en general lo hacemos muy mal. Como también cuando los empresarios se meten a políticos, lo hacen muy mal, con raras excepciones. Tal vez la única excepción que yo conozco de un empresario que hizo un buen trabajo es Boni. Bueno, espero que hayan escuchado algunos políticos, economistas, que hayan escuchado algunos economistas que quieran saltar. Pero bueno, yo creo que no tiene que ver con la profesión, sino también con qué tan estadista es la persona, en el sentido de que qué visión tiene de país, ¿no? Don Juan Antonio, no. Mire, generalmente las personas son prisioneras de su formación profesional, ¿no? Ajá. Un médico va a pensar siempre como médico, un abogado va a pensar casi siempre como abogado, ¿no? Los economistas también, ¿no es cierto?, no escapamos de esa regla, siempre estamos pensando como economistas y no nos estamos dando cuenta de que el mundo tiene más variedad, es mucho más ancho que simplemente la economía, ¿no? Entonces, y estadista, bueno, yo no quiero decir que los economistas no pueden ser estadistas,
pueden ser, pero para ser estadista, buena estadista, se necesita otras calificaciones más que la de ser economista. Entiendo, don Juan Antonio. Tenemos que ir a una breve pausa y enseguida volvemos porque quisiera que hablemos con don Juan Antonio sobre la crisis actual también, sobre cómo lo está haciendo el gobierno de Rodrigo Paz y por supuesto de ese ingrato juicio y el embargo de sus bienes que hasta ahora sigue. Enseguida volvemos. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Estamos de regreso en el viernes de podcast con el doctor Juan Antonio Morales. Ahora quiero preguntarle cómo lo está haciendo el actual gobierno. Mire, yo creo que, dadas las circunstancias, dada la difícil situación que encontró el gobierno, que encontró Rodrigo al asumir el gobierno, lo está haciendo razonablemente bien. No maravillosamente bien, pero razonablemente bien. Ahora, en algunas cosas uno puede decir, es lento, pudiese tomar decisiones más rápidamente, pero también hay que tener en cuenta que hay toda una tradición en el país de oposición al tipo de reformas que se tienen que tomar en el país y que Rodrigo tendrá que tomarlas en algún momento, ¿no? Está claro que tenemos un sector público elefanciático que de alguna manera tiene que reducirse el tamaño del sector público, tiene que bajar el déficit. No podemos estar, el déficit en el presupuesto es de 9% del Producto Interno Bruto, es muy alto, tiene que bajar. Los ejercicios que hace Hausmann es con un déficit inicial de 7,5%, ¿no? Debía bajarse por lo menos a 7,5%. Y en el más largo plazo, bajarse a 3%, que era más o menos la regla que se tenía en las épocas neoliberales. ¿Largo plazo cuántos años sería, don Juan Antonio? Digamos a los 3-4 años más, Ya. debería bajarse. También creo yo que Rodrigo tiene que, y sobre todo sus ministros, tienen que escoger a mejor gente como colaboradores, ¿no? Yo tengo, algunos de los ministros son muy amigos y algunos de los ministros han sido mis alumnos, ¿no? Y cuando veo el personal que tienen, yo quedo admirado, ¿no? Y digo, bueno, podrían haber encontrado algo mejor. Pero también durante el gobierno del MAS, mucha gente se ha ido del país, mucha gente competente. Además, ser funcionario público en el país es una profesión de alto riesgo, ¿no? Porque por cualquier tontera le arman un lío penal, como a mí me han armado un lío penal. Entonces, la gente no va. Cuando yo iba a terminar mi gestión en el Banco Central, yo hablé con varias personas algunos de ellos con una trayectoria profesional, pero extraordinaria, grandes banqueros o grandes corredores de bolsa en Nueva York, por ejemplo, o
con otro que era el economista principal del Foro Económico Mundial, pero cuando supieron, primero, lo que se ganaba en Bolivia, y segundo, ¿no?, los riesgos a los que uno está sometido en el sector público, dijeron, no, gracias, Claro. no venimos. Pues no tiene sentido, ¿no? Con eso de incumplimiento de deberes, por ejemplo, es una especie de mentoratum. Sirve para todo, ¿no? Claro. Entonces, para cualquier burrera dice, incumplimiento de deberes. Y ¿no? adentro. Y no han entendido bien en qué casos hay verdaderamente un argumento penal por incumplimiento de deberes y en qué caso es simplemente una disculpa que toman los fiscales cuando no han encontrado nada, incumplimiento de deberes, ¿no? Entonces, el país no puede progresar así, ¿eh? Está perdiendo a su mejor gente, ¿no? Como les decía, diga la pregunta concreta de Rodrigo Paz, ¿no? Y de sus ministros. Yo quedo a veces admirado de alguna de la gente que rodea a los ministros, que no tienen las competencias que deberían tener, no tienen la trayectoria que deberían tener. ¿Por qué? Porque tampoco es fácil encontrar gente. La gente se nos está yendo. Y yo creo que el peor drama que tiene este país en este momento es que su mejor gente se ha estado yendo, ¿eh? Tal vez están regresando ahora que está Rodrigo, pero durante el periodo del MAS, muchísima gente se fue del país. Hubo una descapitalización del país, descapitalización en términos financieros, pero descapitalización de su capital humano, que es más grave todavía. Claro que sí. Y bueno, ahí está 2 consejos concretitos para el actual gobierno: bajar el déficit más, porque han bajado muy poquito, y 2, escoger mejor a sus colaboradores. Dice que no son los mejores, lamentablemente, los que están rodeando a las altas autoridades, ¿no? Los conoce don Juan Antonio Morales y les está dando ese consejo tan sencillo, pero importante. Don Juan Antonio, si usted fuera nombrado ministro de Economía ahorita, ¿cuáles son las 3 medidas que haría de entrada? No, yo no tengo ninguna ambición de ser ministro de Economía. Ya, dada mi edad, siempre digo a todos, me voy a dedicar a las rosas de mi jardín, a nada más, y a mi familia, ¿no? Que la he tenido durante mucho tiempo más o menos abandonada. Pero hay medidas que yo creo que tenemos un grupo de economistas, de gente muy, muy buena, que hemos estado dándole muchas vueltas a lo que se puede hacer en el país y que vamos a sacar pronto un documento al respecto, ¿no? Y bueno, el tema medio, usted lo mencionó muy bien, el tema del déficit fiscal, la consolidación fiscal, que es un tema complicado, bien difícil, que puede tomar tiempo. Hay el tema del tipo de cambio, para segunda pregunta, para no ir más allá de las 3 preguntas. 3, hay todo el tema de eliminar los techos a las tasas de interés en el sistema financiero, ¿no? Entonces, hay ese tipo de medidas que tienen que tomar, en qué secuencia, en qué tiempos, es una cosa que hay que pensarla bien, ¿no? No es que todo, en el 21.060 se tomaron casi todas las medidas, todas al mismo tiempo. El 21.060 es un decreto omnibus, ¿no sé?, donde entran muchas cosas, hasta cuestiones de detalle, ¿no? O sea, en qué días se tenía que abrirse el bolsín y cosas por el estilo, de cosas que eran de reglamento interno, no de un decreto. Pero en estas épocas, en un contexto más complejo, más difícil, sorprendentemente más difícil que en 1985, por la crisis de los combustibles, ¿no? Entonces, las medidas tienen que tomarse bien meditadas, bien pensadas, sin apresuramientos, pero hay que tomarlas, pero también sin demoras. Por la sensibilidad del tema, del tipo de cambio, quisiera preguntarle qué habría que hacer. Bueno,
el tipo de cambio, con las medidas que el Banco Central ha estado tomando, ¿no? O sea, de publicar los datos del mercado bancario de mayoristas, que es básicamente del mercado bancario entre bancos, ¿no? Entre bancos, es un primer paso. A más largo plazo, yo creo que el tipo de cambio, una medida crucial, es la unificación del tipo de cambio, que desaparezca la diferencia entre el oficial y el paralelo, que desaparezca esa brecha, que es una de las cosas que hizo el 21060 y lo hizo maravillosamente bien, ¿no? Entonces, pero eso en el caso de Bolivia exige también, y como dice Hausmann, primero una consolidación fiscal, ¿no? Es decir, reducir el déficit de manera sustancial, tomar el caso del precio de los hidrocarburos, que sigue siendo un tema delicado. Hubo la corrección que se hizo en diciembre del año pasado, pero todavía hay más correcciones que hay que hacer al respecto. Entonces, son temas difíciles, temas que no se pueden ser, que no puede uno improvisar, ¿no? No es simplemente mirar al techo y decir, esto debe ser así o será, sino que hay que pensar muy bien, ¿no? Conseguir además el mejor consejo posible de la mejor gente del país. No hay que olvidarse, Mary, que el país tenía muy buenos ingenieros petroleros y muy buenos ingenieros mineros, ¿no? Que muchos de ellos han salido del país durante las épocas del MAS. Habría tal vez, valía la pena de traerlos de nuevo, aunque algunos se han quedado en el país, y pedirle su consejo a ellos, ¿no? No voy a dar nombres porque voy a que pudiese olvidarme de gente muy importante, pero yo le puedo decir que con los ingenieros petroleros que yo he hablado y que conozco, yo he quedado sorprendido del conocimiento que tienen del sector. Bueno, usted dice que son tareas difíciles y más difíciles todavía son en un país que está bloqueado, ¿no? Donde todo el mundo pide todo y claro, además te bloquean. Don Juan Antonio, sí, don Juan Antonio, quisiera que hablemos del juicio. ¿Por qué no se logra cerrar 15 años después? Me decía que siguen sus bienes embargados hasta ahora. Siguen. ¿Todos? Todos. Sí, pero primero, antes de entrar a eso, Mary, déjeme decirle, yo se recuerdo en el país, y tenía ganas de escribir un artículo al respecto, de lo que utilizaban las brigadas rojas en Italia, que decían, tutto y súbito, todo e inmediatamente, ¿no? Entonces, los señores de la COP, por ejemplo, piden todo e inmediatamente, ¿no? Entonces, pero las cosas pues toman su tiempo, ¿no? Ahora, volviendo al tema del juicio, ¿no? Entonces, fue una cosa extraordinaria, ¿no? Es un asunto del 2017. ¿De qué se trataba el 2017? Que, dado el contexto de crisis fiscal permanente en el que vivíamos, ¿no? El gobierno se encontraba frente a un dilema, ¿no? No podía ser un aumento general de sueldos y salarios. Sería el 2007, ¿cómo? ¿El 97 o el 2007? ¿Cuándo era? Desde antes. Ya, claro. Que mi juicio es 97, ¿no? ya. No pudiendo hacer un aumento, ¿no es cierto?, generalizado, pero eso tenía el riesgo de que el gobierno se quedaba sin agente competente, ¿no? Yo le puedo decir, Mary, que yo pedía gente del Banco Central, ¿no es cierto?, gente que había costado mucho formarla, ¿no es cierto?, y lo pedía a la cooperación internacional o al sector privado, ¿no? Entonces, el gobierno, por consejo de la cooperación internacional, había decidido pagar un poco, un suplemento de sueldo al personal más competente. Y la cuenta que encontraron para eso era lo que llamaban gastos específicos del gobierno central, que antiguamente se llamaba gastos reservados, ¿no? Entonces, eso pagaban, ¿no? Y las sumas variaban, ¿no? Cuando yo llegué al Banco Central me encontré, yo no creé la lista, había una lista de 10 altos funcionarios
que tenían un suplemento, ¿no? Y también el presidente, ¿no? Un suplemento. Entonces, a mí me agarran la única prueba que tenían es un recibo por 48,000 bolivianos a nombre del Banco Central, ¿no? Además, el denunciante era el que había sido ministro del segundo gobierno, del primer gobierno de Goni, Víctor Hugo Canelas, ¿no? Que tenía sus propios resentimientos con Sánchez de Lozada y otra gente, que él se hubiese encontrado, ¿no es cierto?, que esos complementos de sueldo eran ilegales, que no eran ilegales porque estaban presupuestados, ¿no? Podía haber dicho, no pago, ¿no? Eso hubiese creado un problema con la gente, se iba más gente, o cosas Claro. así. Pero no, él siguió pagando, pero se guardó los recibos Para después acusarlos. para utilizarlos, ¿no? Para chantajear. Entrega eso a gente, a la fiscalía, y nos inician el juicio el 2011, ¿no? Y después retoman el juicio el 2019, pero así, sin darle mayor importancia, ¿no? Y después, el 2022, recién toman más en serio. Entre tanto, se olvidan de que había habido prescripción, de que había habido el tiempo, que la duración máxima del juicio se había vencido completamente, pero encontraron pretextos que son incorrectos legalmente. Eso de que ya no había prescripción, no había prescripción en la Constitución del 2009, pero estos eran problemas de 1997, entonces no se aplicaba la Constitución del 2009. Segundo, de vencimiento, se hicieron con el argumento de que si bien el tiempo de la duración máxima del juicio se había vencido, pero era culpa de los acusados porque no habían reclamado de que continuara el juicio, ¿no? Fíjese el argumento, ¿no? Sí. Finalmente, a los jueces, bueno, se formó un tribunal para juzgarnos, ¿no? Éramos a 6 personas, y le voy a contar también de una de las otras personas. El tribunal, la juez que preside el tribunal, correctamente concluye, ¿no es cierto?, de que se había prescrito, ¿no? Pero los otros 2 jueces, que después le dijeron a mi abogado que tenían instrucciones desde arriba, ¿no?, de que continuara el juicio, ¿no?, nos condenan, ¿no? Además, ¿no?, la gente de la Procuraduría, más que del Ministerio Público, ¿no es cierto?, comienza a asistir a las audiencias, ¿no? Y uno de los acusados era un distinguido general del ejército, ¿no? Una persona de una trayectoria impecable. Cuando comienza en su descargo a leer su carrera, su currículum, el viceprocurador, el subprocurador que estaba allí, del MAS, dice, no, yo también podía decir que soy astronauta, ¿no? Ay, no. Entonces, una falta de respeto Total, completa claro. con ese, ¿no? Otro el abogado, otro abogado de la Procuraduría, bueno, lo que corresponde ahora es confiscarles los bienes a todos estos, ¿no? Felizmente el juez no le hizo caso, porque además hubiese sido completamente ilegal, ¿no? Claro. Pero el supuesto abogado de la Procuraduría dijo, aquí hay que confiscarles todos sus bienes, ¿no? Entonces, hacen, y después, en mi caso, me condenan a 4 años de prisión, ¿no? Fíjese que a todos los otros acusados había informes de la Unidad de Investigación Financiera de la UIF y no había en el mío, de la UIF, ¿no? No había, ¿no? Y 4 años de prisión. Y sin sentido, ¿no? La única prueba que tenían un recibo que decía Banco Central, ¿no? Ni siquiera decía Juan Antonio Morales,
decía Banco Central. Es cierto que yo lo firmo porque yo era el representante legal del Banco Central, y después me acusan con eso, ¿no? Con un solo recibo por 48.000 bolivianos. Quiero decir que ya antes, ¿no es cierto?, yo había ofrecido pagar todo, ¿no? Pero al fiscal Nava le dijo a mi abogado, sí, si les aceptamos ese pago, si se acepta ese pago, la Nardi Subson, Sí, me cuelga, ¿no? Entonces, no aceptaron. No aceptaron. Don Juan Antonio, usted ni siquiera tiene que explicar por qué fue, cuál es el caso, cuál es el fondo. Lo hizo, está bien, le agradezco, pero conocemos de sus credenciales morales, éticas, y realmente es indignante que le hayan seguido ese juicio y que además ahora ni siquiera tengan la voluntad de terminar ese juicio y que todos esos bienes sigan embargados. O sea. Bueno, sigue embargado, estoy en apelación que viene desde el 2024, a ver qué resultado da, que además tengo otros 2 juicios, ¿no? Por la misma causa, por el Fondecif. En 1997, el Banco Hipotecario Nacional entró en dificultades pero se le encontró una solución con una fusión con el Citibank, ¿no? Y entonces, y con un apoyo transitorio del gobierno, el Citibank, una vez que se hizo cargo, pasados unos 2 años o 3 años, pagó absolutamente todo, no debe nada, ¿no? Tanto es así que la superintendencia de bancos, como se llamaba la ASFI, ¿no?, dice, permite la liquidación voluntaria, ¿no?, porque el Citi había pagado absolutamente todo. Pero los caballeros, ¿no?, por ganas de fastidiar al anterior régimen, continúan con el juicio, ¿no? Y como no encuentran de qué, yo le hablaba de la respuesta mentoratum, incumplimiento de deberes. Ese es el pero no se sabe en qué se habían incumplido los deberes, ¿no? Don Juan Antonio. Entonces tengo los juicios. 2 juicios. Dos juicios sobre eso, más el otro que es por los supuestos gastos reservados. Bueno, yo les agradezco muchísimo, amigas, amigos de Sin Maquillaje, Comer y Vaca. Este viernes de podcast ha sido muy especial porque hemos aprendido muchísimo con don Juan Antonio, nos ha dado consejos para el país, pero además nos ha contado este caso por el que está acusado, pero además me acaba de decir que no es uno, que son 3 juicios. En uno tiene sus bienes embargados y en el otro en los otros 2 sigue acusados. Por favor, tengamos un poco de humanidad con este señor que le ha dado tanto a este país. Don Juan Antonio, le agradezco muchísimo por haber venido. Yo soy el agradecido, Meli. Muchísimas gracias. Amigas, amigos, enseguida viene Brújula Streaming con Raúl Peñaranda y Diego Ayo. Y en esta ocasión vamos a hacer como un pase, porque también voy a participar de ese programa un ratito. Así es que espérenos, enseguida vamos a estar de vuelta con eso.